Eran las 11:27 de la noche cuando la vi entrar al hotel con otro hombre. No es que fuera una corazonada, ni una sospecha. No, yo estaba allí. De pie. En la otra acera. Con las manos sudadas en los bolsillos de la chaqueta, viendo cómo mi mujer pasaba por delante del recepcionista del Hotel Ágora sin saber que yo la seguía desde hacía 2 días. No sabía a qué iba a ese sitio. Pensé que igual se reunía con alguna amiga, una cena, una charla. Hasta que apareció él. Alto, moreno, camisa blanca mal planchada. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero no de esos de cortesía. No, fue de esos que duran medio segundo más de la cuenta. De los que se dan cuando ya hay confianza. O cuando ya hubo cama. Me quedé congelado. Era jueves, una noche cualquiera en Madrid, y yo estaba ahí como un idiota mirando desde la calle, con los coches pasando a mi lado y una parte de mí diciéndome que me estaba volviendo loco, y otra susurrando, te lo dije, joder. ¿Sabes qué es lo más jodido? Que ni siquiera estaba buscando esto. No estaba hurgando en su móvil, ni escuchando conversaciones sospechosas. Esto empezó con una corbata. Una puta corbata. Hace 2 semanas, la encontré planchada en el fondo del armario. No era mía. Era elegante, cara. De esas que compras en una tienda de Serrano, no en un Zara. Pensé que sería de su hermano o algo así. Pero cuando le pregunté, me dijo que era un regalo para mí. ¿Un regalo escondido entre su ropa de invierno? No cuadraba. Así que, como cualquier idiota con algo de orgullo y poca dignidad, empecé a fijarme más. Nada de espiar el móvil ni revisar bolsos. No. Simplemente observaba. A veces eso basta. Cuando vives con alguien durante más de una década, sabes cuando te están mintiendo aunque sonrían. Aunque te hagan tu tortilla favorita un miércoles sin motivo. Volviendo a esa noche. No sé cómo llegué hasta ahí, sinceramente. No planeé seguirla. Ella me dijo que iba a una reunión de padres del colegio. Yo me quedé viendo un partido en casa, pero algo dentro de mí se revolvía. Me levanté, agarré las llaves y bajé al coche como quien va por tabaco. A los 10 minutos, la vi salir del portal y coger un taxi. Y como en una mala película, la seguí. Cuando vi el nombre del hotel, lo primero que pensé fue, imposible. Mi Laura, en un hotel a las 11 de la noche, sola. Hasta que apareció el tipo. Y ahí todo tuvo sentido. No entré. No hice una escena, no monté un escándalo. Me volví al coche, encendí un cigarro que tenía guardado desde hacía meses, yo no fumo, pero ese día sí, y me quedé ahí, en silencio. Ni rabia, ni tristeza. Solo vacío. Cuando llegó a casa, 2 horas después, se metió a la ducha y luego se tumbó en la cama como si nada. Yo fingí dormir. Sentí su perfume mezclado con un leve olor a sudor, y por primera vez en 13 años, no me provocó nada. Al día siguiente, hice café, preparé tostadas, y le dejé todo servido antes de irme al trabajo. Ella me dio un beso en la mejilla, como siempre. Gracias, cariño, me dijo. Eres un sol. Un sol, sí. Un gilipollas luminoso. Y así empezó todo. Con una corbata que no era mía. Con una mentira envuelta en perfume caro. Y con mi decisión de no callarme más. Esa misma mañana, mientras conducía hacia el trabajo, tuve que parar el coche en una gasolinera porque me temblaban las manos. No es que estuviera a punto de estrellarme ni nada por el estilo, pero me sentía mareado, como si el suelo se moviese bajo mis pies, como si no supiera ya si estaba despierto o viviendo dentro de una película que no era la mía. Me senté en el asiento con el motor apagado, las ventanillas abiertas y el aire de la calle entrando sin pedir permiso. Pensaba en su cara, en la forma en la que me había dado las gracias por el desayuno como si no hubiera pasado absolutamente nada la noche anterior.
Me preguntaba si me consideraba tan estúpido como para no haber notado nada o si simplemente estaba tan cómoda con su doble vida que ya ni se molestaba en disimular. Volví a encender el coche y me fui al trabajo, sin decir nada a nadie, con la cabeza en otra parte durante todo el día. Durante las siguientes 48 horas no le dije nada, no hice ninguna pregunta, no mencioné el hotel ni el tipo de la camisa blanca, pero en mi cabeza se estaba cocinando algo. No quería una conversación, no quería una explicación, no necesitaba que me mirara a los ojos y me soltara una historia medio creíble. Yo no soy terapeuta ni cura ni mártir. Quería saber hasta dónde había llegado todo esto, cuánto tiempo llevaba pasando, quién era ese tipo y si había más. No me iba a quedar con esa imagen suelta de ellos entrando juntos por una puerta giratoria, necesitaba los detalles que me quitaban el sueño. Así que me tomé 2 días libres en el trabajo con la excusa de un asunto familiar y empecé a seguirla. No era tan difícil, la verdad. Laura tenía una rutina muy marcada, salía de casa a las 8 menos cuarto, iba al instituto en el barrio de Retiro, comía con sus compañeras en un bar cerca de allí y luego volvía sobre las 5, salvo los días que decía tener reuniones o quedadas de grupo con amigas. Ese martes no fue una excepción. Me puse una gorra, gafas de sol y me senté con el coche a unos 50 metros de la salida del instituto. Esperé. A las 5:20 salió, caminando tranquila, móvil en mano. Se detuvo un momento en la esquina, escribió algo y luego giró hacia la calle Menéndez Pelayo. Caminaba como siempre, con esa seguridad que siempre había tenido, como si el mundo no pudiera tocarla. Yo iba detrás, despacio, controlando el retrovisor cada pocos segundos. Paró frente a una cafetería pequeña, se sentó en la terraza, pidió algo y se puso a mirar el móvil con una sonrisa tonta. A los 10 minutos exactos, apareció él. No llevaba la camisa blanca esta vez, sino un polo azul marino. Se saludaron con un beso rápido, como si ya lo hubieran hecho muchas veces antes. Los observé durante más de media hora. Hablaban, se reían, él le tocaba la mano de vez en cuando, y ella no lo apartaba. Ella le enseñaba cosas en el móvil y él se inclinaba para verlas. No había tensión, ni nervios, ni esa incomodidad de los encuentros secretos. Parecían cómodos, como si ese fuera su sitio habitual. No vi nada explícito, ningún beso en la boca, ningún abrazo de película, pero la intimidad entre ellos era evidente. Me dolió más que si los hubiera visto follando. A las 6:15 se levantaron, caminaron juntos hasta la parada del bus y se separaron ahí. Ella subió al 26. Él se fue caminando hacia Ibiza. Esperé un poco, luego arranqué y me fui directo a casa. Cuando llegó esa noche, yo estaba en el salón viendo la tele. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó su bolso en la silla, vino a darme un beso en la frente y me preguntó qué quería cenar. Le dije que lo que ella quisiera, sin apartar la vista de la pantalla. Se fue a la cocina, preparó algo rápido, comimos en silencio y se acostó antes que yo, como si todo fuera normal. Yo me quedé en el sofá, con la televisión encendida pero sin ver nada. Estaba pensando cómo lo iba a hacer. No quería explotar como un loco ni ponerme a gritar ni romper platos, pero tampoco iba a seguir aguantando como si no supiera lo que estaba pasando. Me lo debía a mí mismo. Así que al día siguiente, miércoles, volví a seguirla. Esta vez fue diferente. Salió de trabajar y, en lugar de ir a casa o al bar de siempre, cogió un taxi. Yo estaba aparcado al otro lado de la calle, así que encendí el motor y lo seguí. El taxi la dejó frente al mismo hotel del otro día, el Ágora. Entró sola. Aparqué en doble fila, bajé del coche y me crucé de acera. No iba a entrar, no todavía. Me quedé unos metros más allá de la entrada, fingiendo mirar el móvil. A los pocos minutos, el mismo tipo apareció caminando desde la calle paralela. Entró sin mirar alrededor. Ya no era una coincidencia. Subí la capucha, entré al hotel y me acerqué al mostrador.
Perdona, le dije al recepcionista, ¿puedes decirme en qué habitación está Laura Morales? Me dijo que pasara a buscarla, pero no me acuerdo del número. El chico me miró con esa cara de no te puedo dar esa información, pero yo insistí. Soy su marido. Estamos celebrando nuestro aniversario. Solo necesito saber si está aquí. Tardó unos segundos en decidir si se arriesgaba o no. Habitación 312, murmuró, sin mirarme. Subí por las escaleras. No quería que el ascensor me hiciera perder tiempo. En el tercer piso, avancé hasta el pasillo central. Me detuve frente a la puerta. Escuchaba risas suaves, una voz masculina, y luego la de ella. Me quedé ahí, quieto, escuchando cómo se reía, cómo decía algo sobre el tiempo que tenían y cómo él le respondía que todo estaba perfecto así. No golpeé la puerta. No entré. Saqué el móvil, abrí la grabadora y registré unos segundos de esa conversación. Luego bajé sin hacer ruido, salí del hotel y me metí al coche. Me senté con las manos en el volante, respirando despacio, como si eso me fuera a calmar. No sentí ganas de llorar. No sentí rabia. Sentí vergüenza. Una vergüenza brutal de haber estado compartiendo cama, cuentas, rutinas, cumpleaños y navidades con alguien que en ese momento estaba a unos metros hablando con otro hombre en una habitación de hotel como si yo no existiera. Llegué a casa antes que ella. Me di una ducha, preparé la cena, y cuando entró por la puerta, me saludó con el mismo beso de todos los días. Yo le devolví la sonrisa. Quería que supiera lo que era vivir una mentira sin saberlo. Solo que yo sí sabía. Y eso cambia todo. La confrontación no fue inmediata, y no porque yo no quisiera, sino porque necesitaba verla sentada frente a mí sin posibilidad de escapar, sin prisas, sin excusas de trabajo ni teléfonos vibrando. Necesitaba que el tiempo se detuviera lo suficiente como para que no pudiera esconderse detrás de ninguna máscara, así que esperé al sábado por la tarde, cuando sabía que no tenía clases, ni reuniones, ni coartadas preparadas. Comimos juntos en casa, una comida absurda y tensa, hablando de cosas sin importancia, del precio de la luz, de una vecina que había cambiado las ventanas, de cualquier mierda que sirviera para no hablar de lo que nos estaba devorando por dentro. Yo la miraba mientras hablaba y pensaba en lo fácil que era para ella seguir actuando como si nada, como si no hubiera pasado por una habitación de hotel 2 días antes, como si yo no hubiera estado escuchando su risa al otro lado de una puerta cerrada. Cuando terminó de recoger la cocina, se sentó frente a mí en el salón, cruzó las piernas y encendió la televisión. Yo cogí el mando y la apagué sin decir nada. Tenemos que hablar, le dije. Ella suspiró, no con sorpresa, sino con cansancio, como si llevara días esperando ese momento y ya hubiera ensayado mentalmente todas las respuestas. Dan, contestó. ¿Qué pasa ahora? Ese ahora me encendió algo dentro, porque no era una pregunta sincera, era una defensa anticipada, una forma de marcar territorio, de dejar claro que estaba preparada para el ataque. No me trates como si fuera idiota, le dije. No empieces así porque no tengo ninguna intención de jugar a ese juego. Ella se recostó en el sofá, apoyó el codo en el respaldo y me miró con una mezcla de fastidio y superioridad que no le había visto nunca. Javier, si vas a decirme que estoy distante o que últimamente estoy rara, ahórratelo, ya lo sé, y no estoy para dramas hoy. Ahí fue cuando me levanté del sillón, no de golpe, no dando un portazo, sino despacio, como quien toma una decisión irreversible, fui hasta la mesa, cogí el móvil y puse el audio que había grabado en el pasillo del hotel. No era largo, apenas unos segundos, pero su voz se escuchaba clara, relajada, íntima. Cuando reconoció su propia risa, se incorporó de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó, con un hilo de voz que ya no sonaba tan segura. La habitación 312, respondí. Hotel Ágora. El miércoles por la tarde. Si quieres, te digo también la hora exacta. Se quedó quieta, sin moverse, con la mirada fija en el móvil como si fuera un objeto ajeno,
como si no tuviera nada que ver con ella. Pasaron unos segundos largos, incómodos, y luego se levantó de golpe. ¿Me has estado siguiendo?, dijo, elevando la voz. ¿Estás loco o qué te pasa? No intentes darle la vuelta, le contesté. No te atrevas a convertir esto en algo que no es. No estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti, de lo que llevas haciendo no sé cuánto tiempo, de con quien te metes en un hotel mientras vuelves a casa y me das un beso en la cara. No es lo que parece, dijo, casi por reflejo, y en cuanto se dio cuenta de lo que acababa de decir, se llevó la mano a la frente. Joder. Claro que es lo que parece, le respondí. No somos adolescentes, Laura. No entras en un hotel con un tío para hablar del tiempo ni para corregir exámenes. Empezó a caminar por el salón, nerviosa, pasándose la mano por el pelo, respirando rápido. La conocía lo suficiente como para saber que estaba buscando una salida, una versión aceptable de los hechos, algo que no la dejara tan mal parada. No sabes nada, dijo. No sabes cómo hemos llegado a esto. No me interesa cómo habéis llegado, le contesté. Me interesa que me mires a la cara y me digas la verdad, sin adornos, sin culparme, sin convertirte en la víctima. Se detuvo frente a mí y me miró directamente por primera vez desde que había empezado la conversación. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloraba. Vale, dijo. ¿Quieres la verdad? La verdad es que estoy cansada. Cansada de la rutina, cansada de sentir que todo es siempre igual, de que nuestra vida sea un calendario repetido. No te estoy culpando, pero tampoco voy a fingir que todo estaba bien. Eso no responde a nada, le dije. Estar cansada no te mete en una habitación de hotel con otro hombre. No es solo otro hombre, contestó. Es alguien que me escucha, que no me da todo por hecho, que no asume que voy a estar ahí pase lo que pase. ¿Y yo qué soy entonces?, le pregunté. ¿Un mueble? ¿Un plan B? No, respondió, alzando la voz. No eres un mueble. Eres mi marido. Pero eso no significa que tenga que anularme. Ahí fue cuando perdí la calma, no grité, no lancé nada, pero sentí como algo se rompía por dentro. No mezcles conceptos, le dije. No me vendas la infidelidad como si fuera una terapia de crecimiento personal. Has mentido, has engañado, has jugado a dos bandas, y ahora pretendes justificarlo con discursos que has leído o escuchado en algún sitio. Tú no entiendes lo sola que me he sentido, dijo ella. Siempre estabas trabajando, siempre cansado, siempre con la cabeza en otra parte. Y tú en lugar de decirlo, de sentarte conmigo y hablarlo, te buscaste a otro, le respondí. Eso es lo que hay. No intentes hacerlo más complejo. Se hizo un silencio pesado. Ella se dejó caer en el sofá y por fin empezó a llorar, pero no era un llanto descontrolado, era contenido, como si todavía estuviera intentando mantener cierta dignidad. No pensaba que llegaríamos a esto, murmuró. Al principio solo hablábamos. Luego se fue dando. No planeé hacerte daño. Pero lo hiciste, le dije. Y lo sigues haciendo cada vez que me miras como si yo fuera el problema. Se secó las lágrimas y me miró con una expresión dura. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó. ¿Que me arrastre? ¿Que te pida perdón de rodillas? Quiero respeto, le respondí. Quiero que asumas lo que has hecho sin excusas. Quiero saber si esto se ha acabado o si piensas seguir viéndolo. No respondió de inmediato. Bajó la mirada, jugó con sus dedos durante unos segundos que se me hicieron eternos. No lo sé, dijo al final. No te voy a mentir. No sé qué quiero ahora mismo. Esa frase fue peor que cualquier confesión explícita. No lo sé significaba que él seguía ahí, que no era un error puntual, que había algo más que no estaba dispuesta a soltar. Entonces escucha bien, le dije. Porque esto es lo último que te digo hoy. Yo no voy a competir con nadie por mi propia mujer.
No voy a suplicar ni a negociar mi dignidad. Si decides seguir con esto, asúmelo con todas las consecuencias. Yo ya he asumido las mías. Se levantó, quiso decir algo, pero no le di espacio. Cogí las llaves, me puse la chaqueta y salí de casa sin mirar atrás. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba empezar a pensar no como marido traicionado, sino como alguien que ya había entendido que nada iba a volver a ser como antes. Volví a casa de madrugada, no porque quisiera dormir allí, sino porque necesitaba mis cosas y porque sabía que ella estaría despierta esperando alguna reacción, algún mensaje, alguna señal de que todavía tenía control sobre la situación. Cuando abrí la puerta, el salón estaba a oscuras, pero la luz del pasillo seguía encendida, una de esas luces que siempre dejábamos así por costumbre y que esa noche me pareció un gesto ridículo de normalidad. Laura estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y el móvil en la mano, y levantó la cabeza en cuanto me oyó entrar. No dijo nada. Yo tampoco. Fui directo al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar ropa sin ningún orden, camisetas, pantalones, ropa interior, todo a lo bruto, metiéndolo en una maleta vieja que guardábamos encima del armario. Ella apareció en la puerta a los pocos minutos. ¿Qué haces?, preguntó, con un tono que mezclaba miedo y enfado. Lo que debería haber hecho hace días, le contesté sin mirarla. No voy a dormir aquí esta noche. No puedes irte así, dijo. No hemos terminado de hablar. Tú sí, le respondí. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Intentó acercarse, pero levanté la mano sin tocarla, solo para marcar distancia, y se quedó quieta. Metí el neceser, cerré la maleta y me fui sin más palabras. Esa noche dormí en casa de Pedro, que no me hizo preguntas innecesarias, solo me dejó el sofá, una cerveza y silencio, que era lo único que necesitaba en ese momento. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le dije que no tenía intención de volver a casa en unos días y que iba a hacer las cosas a mi manera. Pedro me miró serio, como si supiera que estaba a punto de hacer algo que no tenía vuelta atrás. No hagas ninguna locura, me dijo. No voy a pegar a nadie ni a quemar nada, le respondí. Pero no voy a quedarme quieto. Y no me quedé. Ese mismo lunes pedí cita con un abogado especializado en divorcios, no porque tuviera claro que quería separarme en ese momento, sino porque necesitaba saber dónde estaba parado, qué podía hacer y qué no, qué consecuencias tenía cada paso. El abogado fue claro, directo, sin dramatismos, y me explicó que todo lo que hiciera a partir de ese momento debía ser pensado, documentado y, sobre todo, consciente. Salí de allí con una carpeta llena de papeles y una sensación extraña, como si estuviera organizando la demolición de mi propia vida. Esa misma tarde fui al banco. Teníamos una cuenta conjunta desde hacía años, donde entraban ambos sueldos y de la que salían todos los gastos. Sin hacer ningún escándalo, pedí que separaran mi nómina en una cuenta nueva a mi nombre y dejé en la conjunta solo lo justo para cubrir los gastos básicos del mes. No era ilegal, no era un castigo económico desproporcionado, pero era una señal clara de que las cosas habían cambiado. También cancelé la tarjeta adicional que ella usaba asociada a mi cuenta, algo que el empleado del banco hizo sin levantar una ceja, como si estuviera acostumbrado a ver este tipo de movimientos todos los días. Por la noche, le escribí un mensaje corto. Ya no voy a compartir dinero contigo como si nada estuviera pasando. A partir de ahora, cada uno se hace cargo de lo suyo. No contestó de inmediato. Lo hizo una hora después. Esto es una venganza. Leí el mensaje varias veces antes de responder. No. Es una consecuencia. Al día siguiente, fui un paso más allá. Laura trabajaba en un instituto público, pero colaboraba en un proyecto educativo privado los fines de semana, algo que yo siempre había apoyado porque le daba ilusión y un ingreso extra. Conocía al coordinador del proyecto, habíamos cenado juntos varias veces, y sabía que ese hombre valoraba mucho la transparencia.
No le llamé para montar un drama ni para acusarla de nada ilegal, simplemente le pedí una reunión y le expliqué, con calma, que Laura estaba atravesando una situación personal complicada, que había una relación extramatrimonial en curso y que yo no me sentía cómodo sabiendo que parte de su entorno laboral desconocía esa situación cuando afectaba directamente a su disponibilidad y compromiso. No pedí que la echaran ni que la castigaran, solo dejé claro que no pensaba seguir cubriendo ni justificando nada. 2 días después, Laura me llamó. ¿Qué has hecho?, me preguntó, sin saludo previo. He dejado de mentir por ti, le respondí. Igual que tú llevas tiempo haciéndolo por ti misma. Me han llamado del proyecto, dijo. Me han pedido que me tome un tiempo. Eso es entre tú y ellos, le contesté. Yo ya no soy tu escudo. Colgó sin decir nada más. Su silencio me confirmó que le dolía, no porque la estuviera hundiendo, sino porque estaba perdiendo control, imagen y comodidad, que era lo que más parecía importarle. El siguiente movimiento fue más frío, más calculado, y quizá el que más le afectó. Durante años, yo había sido el que se encargaba de casi todo lo administrativo en casa, facturas, seguros, contratos, revisiones, declaraciones de la renta. No porque ella no pudiera hacerlo, sino porque se había acomodado a que yo lo gestionara. Esa semana, cambié todas las contraseñas de los servicios que estaban a mi nombre, avisé a las compañías de que cualquier modificación debía ser autorizada solo por mí y preparé un documento detallando exactamente qué gastos estaba dispuesto a seguir compartiendo y cuáles no. Se lo envié por correo electrónico, de forma clara, sin reproches, sin frases emocionales. Esa noche vino a buscarme a casa de Pedro sin avisar. Llamó al timbre varias veces hasta que abrí. Estaba alterada, con los ojos rojos y el gesto desencajado. Esto se te ha ido de las manos, me dijo nada más verme. Estás intentando destruirme. No, le respondí. Estoy intentando salvarme yo. Podríamos haber arreglado esto, insistió. Estás reaccionando como si yo fuera una criminal. No eres una criminal, le dije. Eres una persona que ha tomado decisiones y ahora no quiere asumir lo que cuestan. Se quedó callada unos segundos, respirando hondo, y luego bajó la voz. ¿Esto es porque te dejé?, preguntó. ¿Por qué elegí a otro? Esto es porque me mentiste, le contesté. Porque me miraste a la cara durante semanas sabiendo exactamente lo que estabas haciendo. No confundas las cosas. Se pasó las manos por la cara y negó con la cabeza. No te reconozco, dijo. Yo a ti tampoco, le respondí. Y por eso estamos aquí. No le cerré la puerta de golpe ni le grité que se fuera, simplemente le dije que no tenía nada más que hablar con ella esa noche y que cualquier cosa a partir de ahora tendría que ser por escrito o con un abogado presente. Se quedó unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión, y luego se marchó. Cuando cerré la puerta, sentí algo parecido a alivio, no satisfacción, no alegría, sino la tranquilidad de haber dejado de tragarme cosas que no me correspondían. Sabía que lo que estaba haciendo era una forma de revancha, sí, pero no una venganza impulsiva ni sucia, sino una respuesta directa a lo que ella había hecho, una manera de romper el equilibrio falso que había sostenido nuestra relación durante demasiado tiempo. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez desde que vi aquella puerta de hotel cerrarse detrás de ella, sentí que ya no estaba esperando nada de nadie. Después de esa noche no volvimos a hablar en persona. Me escribió un par de veces durante la semana, primero para preguntarme si pensaba volver a casa, luego para decirme que todo esto estaba siendo una exageración por mi parte, que lo que había pasado entre ella y ese tipo no tenía la importancia que yo le estaba dando, que había sido un error puntual y que merecíamos darnos otra oportunidad, pero lo decía con frases hechas, con palabras frías que parecían más redactadas para calmar un incendio que para reconstruir algo. Le respondí lo justo, sin abrirle la puerta a una reconciliación ni alimentar discusiones inútiles. Yo ya había cruzado un punto del que no iba a volver.
Estaba claro que lo que había roto entre nosotros no era solo la confianza, sino el respeto. Y sin eso, no quedaba nada. El viernes siguiente por la tarde, recibí una notificación de mi abogado con una propuesta formal de acuerdo de separación que incluía reparto de bienes, uso de la vivienda y otras cuestiones legales. Yo había sido quien pidió que se redactara, así que no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo fácil que era, en términos prácticos, cerrar una vida juntos. En 5 hojas estaban resumidos más de 10 años de matrimonio, nombres, fechas, cuentas bancarias, muebles, coche, hipoteca, incluso el gato. Todo tan aséptico que parecía que hablábamos de una empresa, no de una pareja. Le reenvié el documento a Laura con una nota breve: lee esto. Si estás de acuerdo, lo firmamos el lunes. No me respondió ese día. Tampoco al siguiente. Pensé que estaría procesándolo o consultando con su propio abogado, pero el domingo por la tarde, cuando menos lo esperaba, me llamó. ¿Puedes venir a casa?, dijo. Necesito hablar contigo. No por mensaje. No por teléfono. En persona. Solo una vez. No quería ir. No porque tuviera miedo de enfrentarme a nada, sino porque no confiaba en que ella buscara un cierre real, sino más bien una última maniobra emocional. Pero accedí. Si tenía algo que decirme, que me lo dijera de frente. Quedamos a las 8. Fui sin expectativas, sin intenciones ocultas, solo con la idea de escuchar y terminar de cerrar lo que ya estaba casi muerto. Cuando abrí la puerta con mis llaves, me encontré con un salón casi vacío. No de muebles, sino de vida. Había silencio, todo estaba perfectamente ordenado, pero no quedaba rastro de nosotros en ese espacio. Nada en el aire que sugiriera que ese era el lugar donde habíamos dormido, comido, discutido y reído durante años. Laura estaba sentada en el sofá con un sobre en la mano. Me miró, se levantó despacio y me lo tendió. Esto es para ti, dijo. No voy a ponerme a llorar, no voy a suplicar, y no te voy a pedir que vuelvas. Solo quiero que leas esto cuando te vayas. No aquí. No ahora. Luego. Tomé el sobre sin decir nada. Me senté en la otra punta del sofá y esperé a que hablara. He leído el acuerdo, dijo. Y sí, estoy de acuerdo. No voy a pelear por el coche, ni por el sofá, ni por la vajilla de tu madre. Puedes quedarte con lo que quieras. Asentí, sin palabras. No tenía nada que discutir. Solo quería decirte algo en persona, añadió. Que sí, te fallé. Que no tengo excusa. Que todo lo que pasó fue porque en algún momento dejé de pensar en ti como alguien con quien compartía todo, y empecé a verte como parte del fondo. Estabas ahí, cumplías, y yo no supe valorar eso. Me fui metiendo en algo que empezó siendo una conversación tonta, y acabó en algo que ni siquiera sé cómo justificar. No me enamoré de él, si eso sirve de algo. Tampoco me fui con él. Ni lo voy a hacer. Pero tampoco puedo volver atrás como si no hubiera pasado nada. No te pido que me perdones, pero necesitaba que lo oyeras de mí. Esperé unos segundos antes de responder. No para pensar, sino porque quería asegurarme de que realmente había terminado. Te escuché, dije. No sé qué esperas que diga. No hay nada que pueda hacer para que lo que pasó tenga menos peso. Pero agradezco que no lo hayas disfrazado esta vez. Sé que me odias, murmuró. No te odio, le dije. Me decepcionaste, me rompiste, me hiciste sentir invisible, pero no te odio. Solo necesito estar lejos de ti para poder respirar sin pensar en todo esto cada vez que abro un cajón. Se quedó mirando al suelo, jugando con sus manos, como si esa respuesta le doliera más que si le hubiera gritado o insultado. Nos quedamos en silencio un rato largo, sin mirarnos, y luego me levanté. El lunes firmamos, entonces, dije. Sí, respondió, sin levantar la cabeza. Salí sin más.
No nos abrazamos, no nos dimos la mano, no hubo beso ni gesto simbólico de despedida. Y eso me pareció correcto. Las despedidas sobran cuando ya todo se ha dicho. Cuando llegué a casa de Pedro, abrí el sobre. Era una carta, escrita a mano, con letra firme, sin tachones. No era una súplica ni una disculpa, era una explicación de todo lo que había sentido en los últimos años, cómo se había ido apagando emocionalmente, cómo yo también me había distanciado sin darme cuenta, cómo lo nuestro había muerto mucho antes del hotel, pero nadie se había atrevido a decirlo. Decía que nunca quiso hacerme daño, que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que esperaba que algún día pudiera recordar lo bueno sin rabia. No lloré. Ni al leerla ni después. Me quedé quieto un rato, pensando en todo lo que habíamos sido y en lo poco que quedaba de eso ahora. El lunes fuimos juntos a firmar los papeles. Entramos al despacho, firmamos sin hablar y salimos por separado. Fue rápido, casi mecánico. Cuando crucé la puerta, no sentí alivio ni tristeza. Sentí algo parecido a paz. No porque estuviera feliz, sino porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. A veces no hay finales épicos ni reconciliaciones. Solo dos personas que dejan de compartir una vida porque ya no se reconocen. Salí a la calle, encendí un cigarro, y seguí caminando. Pensando que ahora empezaba algo nuevo. Y que por fin era solo mío. Las primeras semanas después de la firma fueron extrañas, no tristes ni desesperantes, simplemente raras. Era como si hubiera salido de una habitación cerrada y me costara acostumbrarme al aire de fuera. Volví a vivir solo después de muchos años, en un piso de alquiler pequeño, cerca del trabajo, amueblado de forma básica, sin recuerdos colgados en las paredes, sin fotos de nadie. Al principio, cuando llegaba por la noche y abría la puerta, me invadía un silencio denso, que no era molesto pero sí incómodo. Me sentaba en el sofá, ponía la televisión, cenaba algo sin complicarme, y me acostaba pronto, más por no pensar que por cansancio. Pedro me llamó varias veces para salir a tomar algo, pero siempre encontraba una excusa, no porque me doliera hablar con alguien, sino porque no tenía ganas de contar la historia otra vez. Ya la había vivido, ya la había digerido, ya la había firmado. No quería convertirla en tema de conversación. Con Laura no volví a tener contacto directo. Recibí un par de correos suyos por cuestiones bancarias y de papeles, y respondí de manera precisa, sin emociones, sin adjetivos, sin desviarme del tema. Ella no insistió. Supongo que entendió que todo lo que podía decirse ya estaba dicho, que el margen para recuperar algo ya no existía. Me sorprendió que no apareciera de nuevo con alguna excusa o intento de acercamiento, pero lo agradecí. Tal vez porque ella también estaba procesando todo desde su lado, o tal vez porque se dio cuenta, al final, de que cruzó una línea que ya no se puede desandar. Lo que más me costó no fue dejar de verla, ni aceptar que la relación había terminado, ni siquiera recordar los detalles del engaño. Lo que más me costó fue reorganizar mi rutina sin incluirla, sin tenerla como referencia constante. Durante años, todo lo que hacía estaba conectado a ella de alguna forma, desde las compras en el supermercado hasta las decisiones sobre vacaciones o arreglos en casa. De pronto, no había nadie más a quien consultar, nadie más a quien preguntarle si prefería tal marca o si tenía planes para el sábado. Eso no se siente como libertad al principio, se siente como vacío. Pero con el tiempo, ese vacío se convierte en espacio. Me concentré en el trabajo, no porque fuera una válvula de escape, sino porque necesitaba estructura. Me levantaba temprano, llegaba a la oficina el primero, me ocupaba de todo con una eficacia casi automática. Mis compañeros notaron el cambio, claro, pero no preguntaron directamente. Alguno hizo algún comentario sutil, pero sin insistir. Creo que a la mayoría le daba igual, y eso también me ayudó. Me gustaba esa frialdad funcional, esa indiferencia práctica. No tenía que explicar nada. Era uno más cumpliendo con lo suyo.
En ese entorno nadie me conocía lo suficiente como para hacer juicios o dar consejos no pedidos. Los fines de semana eran otra historia. Me costaba llenarlos. No me apetecía salir a bares, ni ir al cine, ni apuntarme a actividades sociales. Tampoco quería encerrarme en casa sin moverme. Empecé a caminar por la ciudad, sin rumbo fijo. Recorría barrios por los que nunca había pasado, entraba en cafeterías desconocidas, me sentaba a observar. No buscaba nada, no esperaba nada, solo quería sentir que el mundo seguía girando sin mí, y que yo también podía girar sin estar atado a alguien. A veces pensaba en Laura, no con odio ni con nostalgia, solo como quien piensa en alguien que ya no está, pero que fue parte de su vida durante mucho tiempo. Me preguntaba si estaría bien, si habría seguido con el tipo del hotel, si se habría arrepentido de algo, pero nunca con la intención de volver. Era una curiosidad distante, casi académica. Un día, caminando por Lavapiés, me crucé con una pareja que se reía en una terraza. Ella le tocaba el brazo mientras hablaba, él la miraba con atención, y me quedé mirándolos unos segundos, no porque me recordaran a nosotros, sino porque pensé en lo poco que hacía falta para construir una conexión, y lo fácil que era romperla sin darse cuenta. No sentí envidia, ni tristeza, solo una comprensión seca, como si ahora entendiera muchas cosas que antes se me escapaban. No todas las relaciones fracasan por traición, pero todas fracasan cuando una de las partes deja de esforzarse. En nuestro caso, pasó lo segundo mucho antes que lo primero, solo que yo no lo vi o no quise verlo. Al cabo de un mes, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo, me apunté a clases de cocina. Siempre me había gustado comer bien, pero en casa era Laura quien se ocupaba de todo eso. Ahora quería aprender por mí, no para impresionar a nadie, no para agradar, sino porque me apetecía saber cómo hacer las cosas que me gustaban. Las clases eran pequeñas, 5 personas, un profesor tranquilo y paciente, recetas sencillas, ambiente relajado. Me vino bien. Me ayudó a sentir que estaba construyendo algo nuevo, aunque fuera una tontería como saber hacer una tortilla de patata sin que se rompa. No se lo conté a nadie. No lo publiqué en redes. Era algo mío. Una noche, después de clase, fui a cenar solo a un sitio pequeño en Malasaña. Mientras esperaba la comida, vi a una mujer en la mesa de al lado mirándome. Sonrió. Le devolví la sonrisa. No hablamos. Terminamos de cenar, pagamos, y nos fuimos en direcciones opuestas. Pero me hizo pensar. No en tener pareja otra vez, no en buscar algo de inmediato, sino en que la vida sigue. En que no estoy roto, solo reacomodado. En que no necesito cerrar todo para abrir otra cosa. Me fui a casa caminando despacio, sin urgencias, sin ansiedad. Unos días después, me encontré con Pedro en un bar, por fin. Me preguntó cómo estaba, y le dije que bien, y era verdad. No bien de manual, no bien para salir del paso, sino bien de verdad. Tranquilo. En equilibrio. Me felicitó por haber aguantado todo sin perder la cabeza. Le dije que no había mérito, que simplemente había llegado a un punto donde ya no quedaba nada más que hacer, y que eso, aunque jodiera, te da una paz que no sabías que necesitabas. Nos reímos un poco, hablamos de otras cosas, y esa noche dormí con la sensación de que estaba cerrando una etapa. No porque lo hubiera planeado así, sino porque ya no dolía. La historia con Laura no terminó con un escándalo, ni con una reconciliación dramática, ni con una escena para recordar. Terminó como terminan muchas cosas en la vida, con cansancio, con decepción, con la aceptación de que no todo se puede arreglar. Aprendí que no siempre hay que entender el porqué de todo, que hay veces que las personas toman decisiones que duelen pero que no se pueden evitar, y que eso no te define, solo te cambia. Y yo cambié. No soy mejor ni peor, solo más claro conmigo mismo. No me arrepiento de haber estado con ella, porque durante muchos años fuimos felices. Pero tampoco me duele haberlo perdido, porque ya no era nuestro. Y eso es todo. No hay más.
Si tú estás pasando por algo parecido, no te voy a decir que el tiempo lo cura, porque eso es una mentira. Lo que cura es la distancia, el silencio, el hacerte cargo de ti sin esperar nada de nadie. Lo que cura es decidir que no vas a seguir arrastrando algo que ya no se sostiene. Y cuando haces eso, cuando dejas de vivir con la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, entonces, solo entonces, empieza de verdad tu nueva vida. Y la mía, por fin, ya ha empezado.